Hola, mi nombre es Samuel Castillo, soy desarrollador full stack y el día de hoy me tomé el atrevimiento de robarme un proyecto de un grupo de Facebook, en el cual es un proyecto final para la carrera de Ingeniería en Sistemas. Eh, lo hice porque me di cuenta que había compañeros, colegas, por decirlo de alguna manera, que estaban cometiendo varios errores a la hora de realizar este proyecto. El objetivo del proyecto es tanto si tenés dudas como si tenés todavía conceptos que no tenés claro, eh, servirte de guía. Tal vez un poco de mi experiencia en desarrollo te pueda ayudar a completar el proyecto, si en dado caso tenés un proyecto similar. Como nos podemos dar cuenta, es un sistema de gestión y control de producción textil que permite a la empresa optimizar sus procesos de producción y toda la información. Nos piden una serie de requisitos funcionales, la cual es la gestión de la materia prima, la gestión de producción, la gestión de productos terminados y la gestión de pedidos y distribución. Nos piden como es un proyecto académico, por decirlo de alguna manera, es un proyecto didáctico, nos van a pedir nos van a especificar ciertas cosas como que sea escalable, que sea modular. Eso digamos que en el desarrollo profesional es normal, ni siquiera te lo tienen que pedir, eso ya lo tenés que saber. Ahí podemos ver la universidad. Nos piden una serie que utilicemos patrones de diseño, tanto patrones creacionales, estructurales, de comportamiento, y nos van a pedir una serie de entregables. Normalmente esto siempre te lo van a pedir, el product owner lo va a pedir. Normalmente uno como desarrollador no lo hace, eso lo hace el Scrum Master, pero en esta parte de acá nos lo piden a nosotros, así que lo vamos a tener que hacer. Ahora, como mi stack es directamente JavaScript, o sea, no es que tenga que solamente me dedica a JavaScript, sino también sé Python y otros lenguajes, pero en sí profesionalmente me dedico a TypeScript, perdón, a JavaScript. Entonces decidí utilizar la tecnología de JavaScript. Entonces voy a utilizar lo que es Next para realizar el proyecto y voy a utilizar un patrón de modelo vista controlador, eh, aprovechando las funcionalidades nativas de Next. Y aquí podríamos cometer el primer error, que es el primer error que he notado que muchos han cometido en este proyecto, que es el eh, elegir justamente la tecnología que van a realizar. Y comienzan a dividirse el trabajo de vos haces esta pantalla, vos haces esta otra pantalla, ¿no? Y al final lo juntamos todo y ahí está. Pero ese es un grave error que a la hora de estar en un ambiente profesional no lo puedes cometer porque prácticamente es una falta grave, por decirlo de alguna manera, a los procesos, y es el comenzar a programar prácticamente a ciegas sin saber qué es lo que vas a programar. En este caso lo que tenemos que hacer es analizar los requerimientos y entender y delimitar lo que se conoce como el scope. El scope es el objetivo final, el scope del proyecto es el objetivo final que lo que vayamos a programar tiene que hacer. Es decir, en nuestro caso tenemos podríamos pensar que es un sistema de gestión de control de textil, entonces nos preocupamos por eso, pero en realidad no, en realidad desde el punto de vista técnico esto es un CRUD. Si te das cuenta tenemos que registrar información, es decir, vamos a crear registros dentro de una base de datos hasta la C de create, vamos a tener que leer esa información, así que es la R, la read, leer. Vamos a tener que actualizar tanto el estado de la materia prima, el inventario, los procesos de producción, las etapas de producción, perdón. Entonces es la U de update.
y obviamente vamos a tener que tener algún sistema para eliminar los datos de la base de datos para que no termines con una base ultra pesada. Cada cierto tiempo las bases van borrando información vieja que ya no es utilizable, así que necesitamos programar la parte del delete, es decir, necesitamos crear un CRUD. Teniendo eso en cuenta, podemos pensar que vamos a tener una base de datos, un servicio CRUD, el cual es el que se va a conectar con el API y la base de datos, y el API simplemente se va a encargar de enviar y recibir información del frontend, enviársela a nuestro servicio, y nuestro servicio se va a encargar de toda la lógica de negocio y la va a registrar en la base de datos o la va a leer directamente de la base de datos. Si te das cuenta, acá no hemos hablado de pantallas, no hemos hablado de funcionalidades, no hemos hablado de nada, simplemente son estas cuatro cosas. Es decir, al final vamos a tener que descargar estas cuatro cosas. Vamos a tener que programar estas cuatro cosas. No vamos a tener que preocuparnos por programar otras cosas más que solamente el frontend, el API, el servicio que nos va a servir como controlador del CRUD y la base de datos. Teniendo esto en cuenta, podemos crear un flujo muy superficial para dar un startazo. Normalmente esta etapa se conoce como el sprint cero de los proyectos. Los sprint cero es la parte donde nosotros como desarrolladores aprovechamos para comenzar a generar todo la configuración de nuestro entorno para que todos tengamos las mismas versiones, para que de las librerías, para que todos tengamos claro y alcanzable, para que tengamos un punto de partida bastante homogéneo. Así que en el primer sprint normalmente te van a decir, bueno, hace una pantalla principal, vamos a crear un endpoint del API, simplemente que nos diga que el API está bien, y vamos a crear como mínimo el archivo de CRUD, que lo único que va a hacer es que nos va a responder si el API está bien. Teniendo esto en cuenta, entonces vamos a iniciar con nuestro hipotético sprint 0. En este caso yo tengo ya un proyecto de Next creado, está corriendo en mi localhost 3000, que es el que normalmente en donde normalmente se trabaja, y como nos podemos dar cuenta está vacío, prácticamente el proyecto no tiene nada. Pero entonces aquí surge el siguiente error, y el siguiente error es comenzar a trabajar a ciegas. No puedes comenzar a escribir directamente el código porque no sabes qué código es el que tienes que escribir. En este caso yo tengo algo que se llama sketch o layout o bosquejo o prototipo, que no es más que simplemente una visión muy básica de lo que tenemos que programar. En este caso, como en el proyecto no nos piden server-side rendering, por eso no utilicé PHP, porque PHP es justamente para el renderizado del lado del servidor. Entonces no me están solicitando eso. Además, yo puedo detectar por análisis que tanto el control del inventario de la materia prima como el control, por ejemplo, de el monitoreo de los estados de los envíos y las entregas va a ser información dinámica. Si yo renderizo mi página desde el servidor, es decir, si el servidor es el que se encarga de generar el código que yo voy a mostrar en la pantalla, yo voy a tener que actualizar la pantalla para poder mostrar esa información. Por eso voy a utilizar Next, porque Next utiliza React y React utiliza una filosofía reactiva, es decir, tiene componentes los cuales actualizan la información de manera dinámica sin tener que actualizar toda la página. Él actualiza solamente un componente en específico, por lo que es bastante eficiente en ese sentido. Entonces me puedo dar cuenta que hay un componente fijo, y este componente va a estar en todas las pantallas, y lo único que voy a cambiar dependiendo de la pantalla en la que yo me vaya a mover es justamente este contenido de acá.
Entonces yo ya puedo comenzar a crear un pequeño layout en mi código. Ya teniendo este punto de partida, yo podría crear mi carpeta de component. Tiene que ir afuera. Component. Y en mi carpeta de components voy a crear el menú o el nav. Como estoy trabajando con TypeScript, sería tjsx. Y aquí ya puedo crear yo mi primer componente. Como no es un curso directamente de React o de Next, voy a utilizar los snippets. eh, entonces ya creé digamos que ya está mi navegación. Ahora lo que tengo que hacer es utilizarla en algún lugar, teniendo en cuenta que esta yo estoy programando ahora esta parte de acá, que va a estar en todas mis pantallas, es decir, va a pertenecer al layout general de la aplicación. Por ende, lo que voy a hacer es colocarlo dentro de mi función document. Y document, si se dan cuenta, tiene aquí el main, tiene el next script. Y si yo vengo y coloco acá que me lo traiga desde component, si vengo a mi página, ahora se está renderizando, ya me aparece mi componente, porque aquí aparece nav y aquí aparece nav. Como yo no sé qué cosas va a tener el componente nav, yo no puedo seguir avanzando en este componente, pero yo podría venir y ya comenzar a programarlo. Por ejemplo, puedo poner un menú normal. Esto es normalmente como se hace el menú, así, de esta manera. Simplemente para que me deje visualizarlo, para que pueda yo venir a la página y ver cómo se va viendo. Ya tenemos aquí el menú. Voy a utilizar las clases de Tailwind. Recuérdense que lo instalamos. Entonces sería el class name, sería vamos a utilizar un BG red simplemente para poderlo ver, un height de full para que quede completamente lleno eh, nuestro componente a lo alto. Vamos a colocar esto de acá, que es el autocompletado, pero yo no quiero que sea el full, el width full, sino que voy a poner un 64 para ver cómo queda. Vengo a mi página. Esto es muchísimo más sencillo teniendo dos pantallas, pero en una pantalla estoy grabando, tengo el OBS abierto, así que en esta tengo que tener la aplicación abierta. Ya nos podemos dar cuenta que aquí está, pero no tenemos nuestro background red, así que vamos a ver por qué. Vamos a ver. Ahí está nuestro menú. Es sencillo, tiene errores, sí, tiene errores porque no está agarrando nuestro background, tampoco está tomando nuestra altura, pero ya tenemos prácticamente el menú hecho.
nuestro alcanzable está hasta acá, es decir, yo debería poder venir a hacer cualquier intento de entrar a cualquier página. Él va a intentar renderizar el componente, pero al no renderizarlo, al no encontrar un componente blog, lo que está haciendo es renderizándome la página de error de, de Next. Así que está bien, porque me está respetando mi layout de mi menú. Es decir, yo podría venir y, como les digo, no es un curso directamente de Next. Si quieren un curso de Next, díganmelo. Entonces no voy a explicar muchas de las cosas que estoy haciendo, pero podríamos hacerlo algo así. Aquí esto se arruinó, ahorita lo voy a corregir. Puedo venir, guardar. Tendría que actualizar la página. Si no se actualiza rápido, la actualizo yo. Normalmente en la consola ustedes pueden ver cómo se está compilando la página. Por ejemplo, aquí ya se compiló. Me dice que ya tomó la solicitud get de blog, que hubo un error. Si yo le doy en home, él debería regresarme a home. No debería actualizarse la página, así que es un problema que tengo que corregir ahora. Pero el objetivo no es eso, el objetivo es justamente que nosotros podamos ver qué es lo que cómo solucionar este problema de acá. Lo vamos a solucionar de una manera parcial, porque si lo hago todo al 100%, que lo podría hacer todo, no estarías demostrando tus conocimientos. Lo que estoy haciendo es tratando de explicarte cuáles serían los pasos que tomaría un desarrollador ya con experiencia para afrontar ese problema. Entonces, la siguiente parte sería ya comenzar a programar nuestra primera página, es decir, vamos a tener una página que se llame, por ejemplo, inventario. Y dentro de inventario vamos a tener un index.tsx. Y nuevamente voy a utilizar los snippets. Y aquí ponemos, esta es la página del inventario. Guardamos, nos vamos a nav, clonamos esto de acá, le ponemos inventario, y en teoría yo ya podría venir, espero a que se refresque esto. Estamos en la home, debería mostrarme la información de la home, no me lo muestra. Nos vamos a inventario, y nos sale, esta es la página del inventario, es decir, si nos está renderizando el contenido que debería de renderizarnos. Si yo me voy a home, debería mostrarme, pero creo que aquí cometí el error de meter el nav acá. No debería ser acá, debería ser en app, justamente para que se renderice.
Esto obviamente es la parte, por decirlo de alguna forma, más tediosa. Tiene que autocompletarse. Ahí está. Ya tengo mi componente nav. Ahora sí, ya debería de funcionarme de manera correcta mi navegación, para que no se refresque la página, sino que simplemente se refresque el componente de página. Ahí tenemos nuestro home. Si le damos inventario, no debería de refrescarse. Vamos a ver. Vamos a actualizarlo. Tengo mi inventario. No se actualiza la página. Tengo la home. Ahí está. Si se dan cuenta, no se actualiza la página. Si tienen dudas si se refresca la página o no se refresca la página, nos podemos ir a las herramientas de desarrollador. Nos vamos a donde dice red. Y en red nos aparecen todas las solicitudes que hemos hecho nosotros de archivos. Si se dan cuenta acá, solamente lo que me trajo fue la fuente, pero fue un llamado normal, ya no se vuelve a renderizar nada. Entonces en index page ya podría ponerle página de inicio del dashboard. Nuevamente va a comenzar a renderizarse. Y aquí podría notar, por ejemplo, que home e inventario quedaron juntos. Y esto es porque dentro de un UL, o sea, dentro de una lista desordenada, metí directamente el link. Pero lo que podemos hacer es meterlo dentro de una línea de HTML normal. Y de esa manera vamos a arreglar el estilo. Y aquí nuevamente una línea. Eliminamos contacto, que no nos interesa tenerlo ahora. Nos vamos a nuestra página, se actualiza. Y ya lo tenemos acá. Este es el inventario, este es el dashboard, inventario, dashboard. Entonces prácticamente aquí tendríamos ya nuestras primeras dos páginas. Sería de esa manera, es decir, lo que creamos es un layout. ¿Qué estaríamos cumpliendo acá en nuestros requisitos? Número uno, es escalable, es decir, yo puedo venir y sin necesidad de modificar tanto mi página de inicio, por ejemplo, o mi inventario o directamente toda mi aplicación, yo podría venir aquí a nav y agregar una nueva funcionalidad, una nueva pantalla, y no se vería afectado el funcionamiento de las pantallas, ya que son independientes, es decir, son escalables. ¿Qué otra cosa cumplimos? Cumplimos el proceso modular, es decir, cada pantalla va a ser un módulo al cual nosotros podemos tanto inyectarle funcionalidades como podemos inyectarle otras cuestiones. Aquí lo único que voy a hacer es arreglar un poco esto para que quede con los mismos estilos.
esto no tiene que ver con el proyecto, pero lo vamos a dejar así para que quede todo homogéneo. Y copio esto de acá. Lo pego acá. Esto son estilos, así que no es funcionalidad, por eso no lo estoy explicando. Pero ya si lo vemos, ya vamos a ver de que la pantalla nos va a aparecer. Nos aparece un error. Vamos a ver por qué nos aparece un error. Creo que es porque este está dentro de inventario, entonces deberíamos salirnos de la carpeta y entrar. Estaría así. Y ahora sí, debería compilarse bien. Ahí está, esta es la página del inventario, esta es la página del dashboard, ahí la tenemos, no se refresca la página, podemos cambiarnos y la página sigue siendo igual, no solicitamos nada a nuestro servidor, así que es una forma muy eficiente de trabajar. Ahora vamos a irnos a la siguiente etapa, es decir, ya programamos este y este, estos dos los vamos a dejar para después. Vamos a avanzar en nuestro proyecto. Ahora vamos a comenzar a trabajar en el API. Next tiene por ejemplo, tiene un API interna ya programado, si nos podemos dar cuenta. Nos dice que aquí está la documentación. Siempre que del frontend vayas a consumir un API o un servicio, tenés que crear una carpeta que se llame, en este caso, service o service en plural. Service va a contener, por ejemplo, un data.service.ts. ¿Y qué va a hacer esto? Bien, como va a ser una conexión a una base de datos y la base de datos consume recursos tanto del servidor como del API, como de dinero, tener una base de datos es exageradamente caro, en especial una SQL. Así que necesitamos que solamente se pueda conectar desde un lugar, es decir, podríamos crear un método singleton, es decir, que en una clase nosotros meter todos los consumos y todos los procesos que vayamos a realizar y que solamente dependamos de una sola dependencia. Podríamos crear un factory, por ejemplo, crear una conexión y de esa conexión base partir y generar por ejemplo, un products.service.ts. Y eso lo que va a hacer es que nos va a traer, se va a extender de la clase database.service.ts, va a agarrar el método de conexión y lo va a meter y lo va a utilizar, pero producto va a utilizar sus propios métodos. Lo podríamos realizar de esa manera. Entonces aquí es como ponerse a pensar nuevamente en el scope, y el scope no solamente es cuánto tenemos que hacer, sino en cuánto tiempo lo tenemos que hacer. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos poco tiempo y tenemos menos de una semana para hacerlo, lo que vamos a hacer va a ser un singleton. Para eso voy a crear una clase que se llame data service local, bueno, data service,
y esto va a ser una clase. Y por ejemplo, vamos a tener un método que se llame getAddData. Mi gato me está molestando. Esto va a ser una función asíncrona. Como es JavaScript, es una función asíncrona normal de JavaScript. Y esto lo que va a hacer es que me va a retornar un... Aquí me faltó. Y esto lo que me va a retornar, por ejemplo, es un array vacío, por ejemplo, simplemente para probar. Y lo que voy a hacer es retornar, voy a crear una constante que se llame data service y que me exporte por default a data service. Entonces yo podría venir a mi index, utilizar el hook useEffect de React. Este recibe una función y como segundo argumento recibe un array de dependencias de las cuales va a ejecutarse, pero como no queremos que se ejecute nada, entonces yo puedo venir aquí y hacer una función, porque no puedo meter funciones asíncronas a los useEffect, que se llame getData. Esto va a ser igual a data punto data.service, que me lo autocomplete, data.service.getAllData. Y acá vamos a hacerlo así para que sea más prolijo el código. Ahí está. Entonces ahora sí yo ya puedo venir y ejecutar mi getData. Lo que vamos a hacer es voy a complicar un poquito la función justamente para que podamos ver qué es lo que estamos haciendo aquí. Y aquí sería una función asíncrona, aquí me devuelve una promesa, y acá puedo poner un console.log de response. Si me voy acá y consulto mi consola, yo debería de poder ver el llamado de esa función. Vamos a la página de inventario, nos vamos a la página de esta y nos vamos a dar cuenta que como es una promesa, aquí tenemos que colocar una wait, pero digamos que esta parte no es lo importante es que sepas qué es lo que estamos haciendo. En este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues bien, lo que estamos haciendo es que estamos creando un servicio tipo Singleton
el cual es el que va a tener nuestra conexión, en nuestro caso, a nuestro API. Aquí no nos estamos conectando a un API, pero estamos simulando que nos estamos conectando al API. En un futuro podrías hacer la conexión, podrías crear un archivo que se llame, por ejemplo, data api.service.ts, y esta sí va a ser una clase. Esta sí va a ser una clase que se llame, por ejemplo, vamos a ponerle también data service, y este va a ser get data, vamos a ponerlo así, me lo autocompletó, pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a consultar a través de JavaScript vamos a consultar a nuestra API. Como este me va a responder una promesa, tengo que parsearla y retorno la data. Entonces, la idea del singleton es justamente que yo pueda modificar la instancia a la que me estoy conectando y que solamente exista una. Es decir, solamente va a existir una base, una conexión a la base de datos. En este caso, solo va a haber una conexión al API. Toda la información que yo traiga la voy a traer solamente de un punto de verdad. Entonces, yo podría venir y sin hacer ninguna modificación en mi código, yo simplemente modifico el archivo, le digo que ahora el getData no me lo traiga de data service, sino que de data api.service. Ahí tiene que componerse este. Aquí un error de se me fue el punto y coma, solamente punto. Ahí estamos. Este archivo lo voy a cerrar. Lo voy a cerrar. Tengo este acá. Digo que es un punto. Sí. Ya lo actualizó. Me vengo para acá. Vengo a mi consola. Este es el inventario. Bueno, se está construyendo todavía la página. A veces se pone lento el next. Dice que ya está compilado. Si ya me vengo a la home, debería ya llamarme el... Bueno, si nos damos cuenta, ya ahí había salido la respuesta. Entonces, si te das cuenta, nosotros ya tenemos una única instancia por medio de la cual nos conectamos al API. Con que yo cambie simplemente el archivo de donde me estoy trayendo la información, yo puedo modificar por completo la información de dónde me traigo la información. A esto se le llama modelo vista controlador. Mi página funciona como vista, que es la que muestra la información, el controlador, que sería el service, que es el que lleva toda la lógica de negocio, y tenemos el modelo, que en este caso sería mi API, que es la que tiene toda la información. Entonces yo acá, desde mi API, yo podría crear un nuevo servicio
que se conectara a la base de datos remota, y esta base de datos remota podría comenzar a contestarme todas las solicitudes que yo esté haciendo. Si yo quiero crear una nueva ruta, por ejemplo, status.ts es una ruta bastante común. Si en dado caso tenés problemas para ver cómo se hacen las rutas, copias esto de acá, pones esto de acá, lo copias aquí y ponemos que me responda punto send, vamos a ponerle un true. Entonces yo podría venirme a mi Data API Service y crear esto de acá. Si nos damos cuenta, me dice que no puede enviar la respuesta al tipo de data. Entonces va a ser un booleano. Ahí está. Entonces yo en la pantalla, por ejemplo, de inventario, podría decirle que use state get data, no lo tiene que autocompletar. Si no se los autocompleta, lo autocompletan ustedes. Bueno, aquí ya me lo autocompletó. Es data service de data service API punto get status, y le voy a poner que no me va a retornar nada, sino que lo que va a hacer es que va a mostrarme en consola el status. Bueno, no lo tendría que hacer desde aquí, lo tendría que hacer desde acá porque es la información que recibo. Entonces sí tendría que hacer una función aquí, un console.log. Aquí lo encierro entre llaves para que sea una función. Esta, como es una función asíncrona, esto va a ser una constante que se llame status check, y vamos a tener que esperar porque es una promesa. Y vamos a mostrar por consola el status check. Y acá vamos a ejecutar el status.
en teoría ahorita se está compilando, ya se terminó de compilar. Si yo pongo inventario, debería de salirme el true. Ya me está consumiendo el API, entonces ahí estamos bastante bien. Prácticamente ya construimos una de las partes más complejas. El video se está poniendo un poco largo y un poco tedioso. Voy a avanzar un poco en los estilos. Son solamente estilos, pero quiero que te quedes con esta idea. La idea es que hicimos un proyecto. Antes de empezar a escribir código, lo que hicimos fue detallar qué es lo que vamos a realizar. En este caso ya hicimos el frontend, comenzamos a construir el API. Ahora nos falta comenzar a crear el servicio del CRUD que va dentro del API, pero es un servicio aparte, es una funcionalidad aparte que va a funcionar de igual manera que está funcionando actualmente nuestro archivo de data service. Es decir, yo podría tener un archivo de data local que me responda solo con la data local o data dummy, o podría tener un archivo que me conteste la data desde la base de datos, es decir, que va a la base de datos y la consulte. A eso nos referimos con escalabilidad y modularidad, porque a través de que como estamos trabajando a través de módulos, lo que hace es que va a no importa qué módulo él esté usando, él se va a comportar exactamente igual y nosotros podemos hacer crecer esos módulos, agregar nuevos módulos y el componente, o en este caso el servicio o la clase, va a seguir siendo la misma. Para poder tener solamente una instancia y tener esa seguridad de que nuestro sistema no se va a colapsar por la cantidad de solicitudes, lo que estamos haciendo es que estamos creando un sistema singleton para conectarnos al API. Estamos creando solamente una instancia y esa instancia es la que se va a consumir en toda nuestra aplicación. Todos nuestros métodos van a ir conectados en esta clase, y la única manera en la que nosotros nos podemos acceder a esta clase y a estos métodos es a través de esta instancia. Eso nos garantiza que nuestra base de datos no se va a llegar a saturar, que no estamos utilizando memoria RAM de más, o que nuestro sistema se va a comenzar a poner lento, porque en realidad es bastante eficiente. Por lo mismo, porque solamente estamos utilizando una versión de esta clase. En lugar de estar creando una clase por cada cosa que necesitamos hacer, creamos una clase y esta clase se va a encargar únicamente de realizar una cosa. Es decir, en este caso, enviar y recibir información del API, simplemente. Comenzamos a construir nuestra API, que no es otra cosa que comenzar a crear endpoints, que siempre lo vamos a poder consultar a través del diagonal API diagonal y el nombre de la ruta que nosotros le coloquemos acá. También nos dimos cuenta que comenzamos ya a trabajar en la parte de layout, que era esta parte de acá, el menú. Ya tenemos un menú estático y tenemos una manera dinámica de comenzar a renderizar la información. Acá yo tendría, por ejemplo, en esta página de inventario, yo ya podría venir y comenzar a poner, por ejemplo, supongamos de que no te queda claro qué es lo que puedes hacer en esta página. Lo que vamos a hacer es vamos a poner un H2 que diga: este es el reporte de inventario. Entonces podemos venir y decirle que me muestre vamos a ponerle simplemente un UL, o sea, una lista desordenada. Vamos a ponerle una línea que solamente va a decir te la comes.
tela me, por ejemplo. Entonces me vengo a mi página y ahora ya no debería salirme esta pantalla desde sino que ya debería salirme de mi página. Aquí está, este sería el listado de las cosas del inventario. Aquí estaría la home, aquí estaría el inventario y aquí comenzarías ya a trabajar todo lo que es el layout, como el formulario para cargar cosas de alimentario, para descargar cosas de alimentario, una tabla para el inventario, pero ya tenés una forma como conectarte a la base de datos. Como el video se está quedando largo, lo voy a dejar acá, pero voy a continuar en un segundo video justamente explicándote la parte de conectar la base de datos local y externa, eh, creando justamente este sistema. Es decir, si en dado caso el licenciado o el profesor o lo que sea te dice, mira, necesitamos que la base de datos sea local, pues es fácil, simplemente venís, agarras tu servicio aquí en el API, tendrías tu servicio y este servicio podrías poner en lugar de acá, podrías venir y consumir, por ejemplo, eh, el archivo eh, constante data service, sería import data service from por ejemplo barra local. Y si en dado caso dicen no, es que necesitamos que trabajes por ejemplo ya en una base de datos online, entonces simplemente podrías cambiar el online y todo tu sistema del API, toda tu información la vas a consumir desde de igual manera, es decir, tu API va a seguir funcionando exactamente igual sin importar si te estás conectando a un servicio externo o a un servicio local o a un módulo de Data Dummy que es data de ejemplo. Eh, esa es la idea, es decir, aquí ya cumplimos varios criterios. En el siguiente video vamos a tratar de implementar, vamos a ver dónde, porque eso es algo muy importante, y es que si bien esto nos va a decir eh, eh, que tenemos que hacer por ejemplo un adapter, ¿dónde meterías en este sistema un sistema adapter? El adapter lo que hace es que agarra el, los servicios o un componente externo de la aplicación y lo que hace es el adaptador o el adapter es que agarra eso, lo convierte en información que nuestra API o nuestro frontend puedan entender y de esa forma puede trabajar. Porque si no fuera por ese adaptador no podríamos eh, consumir esa data o utilizar ese servicio. Por ejemplo, un servicio de autenticación externo como la autenticación con Google o con Facebook o con Twitter, o podría ser, por ejemplo, podríamos utilizarlo, por ejemplo, con la base de datos, pero no tendría sentido a no ser que utilices una base de datos no relacional tipo MongoDB o Firebase. Ahí sí podrías utilizar un sistema de tipo adaptador para conectar tu API con estos servicios que ya tienen sus propios métodos y que para no modificar esos métodos o no utilizar directamente esos métodos en tu código que va a quedar expuesto, utilizas un adaptador. Entonces, lo que hay que tener claro es que no todos estos patrones de diseño los vas a poder implementar. Por ejemplo, el Abstract Factory lo podrías utilizar porque podrías crear una clase que se llame producto, y esta clase producto va a tener un precio, va a tener un nombre, va a tener un tal, pero camisa va a tener una propiedad diferente. Entonces pues
clase camisa va a extender de la clase producto, pero le va a agregar otras funcionalidades, otros métodos, otras propiedades. El método factory es cuando lo que hace, venís y a diferentes tipos de clases utilizas una clase primaria para que cree esas clases secundarias. Entonces es un poco complejo porque el abstract y el factory suenan similar, pero es mucho más fácil implementar el factory que el abstract. Entonces el abstract no es tan recomendable, sino que mejor tírate al factory method. Entonces este no tendría funcionalidad dentro de nuestra aplicación, viéndolo de manera objetiva y ya viéndolo con perspectiva de vamos a tener que desarrollar algo en X cantidad de días. Por ejemplo, el Facade es que lo que hace es lo que se conoce como magia, que es que agarras cosas que son exageradamente complejas, pero las haces parecer fáciles. En este caso, podemos utilizar esta estructura para consumir nuestra base de datos. Es decir, vamos a tener un singleton que se va a conectar a nuestra base de datos, pero dentro de nuestro singleton lo que va a hacer es que vamos a utilizar un facade, es decir, nos vamos a encargar que nuestra API solamente reciba un array con información. ¿De dónde salió esa información? No lo sabemos. Como usuarios no nos interesa, simplemente queremos que recibir ese array y que ese array se pueda ver en la pantalla. Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a crear componentes y servicios que sean exageradamente complejos, pero que a la larga al usuario o al desarrollador que le toque ver la siguiente parte va a ser bastante sencillo. Es decir, vamos a dividir nuestros componentes de manera sencilla. Y por ejemplo, el Observer, eh, este ya tiene, React ya viene con este patrón que se le conoce también como reactivo. Puedes ponerle reactividad si quieres entender un poco más cómo funciona eh, este sistema, este patrón de comportamiento. Puedes analizar un poco cómo funciona la reactividad en React, para que veas que se trata de eventos. Simplemente se trata de escuchar eventos. Por ejemplo, cuando haces un document.getElementById, myComponent.addEventListener, click, eso es un observador. Exactamente de igual manera vos creas tanto funciones, creas componentes, creas servicios, creas protocolos, creas consultas que sean la respuesta a un evento que dispara a ese a ese evento, a esa función. Tenemos el strategy que también se podría utilizar, pero lo podríamos utilizar más que todo para eh, podríamos utilizarlo, pero es que no todos los patrones se usan en todo momento. O sea, no en ningún proyecto vas a ver que todos los patrones sean encajables, y ni siquiera vas a tener que utilizar patrones. Es decir, no es necesario, no es obligatorio, y el intentar meter este tipo de patrones es puede llegar a complicar bastante eh, tu desarrollo, cuando en realidad no es tan necesario, ni es tan conveniente, ni es tan recomendable. Sí es entendible que por ejemplo, el licenciado o el ingeniero que da esta cátedra quiera que pongas que demostres tu conocimiento a través de la implementación de estos patrones, pero realmente no es necesario. O sea, cuando no sea necesario,
no lo vamos a hacer. Así de sencillo. ¿Por qué no se usó? Porque encontramos una manera mucho más simple, mucho más... eh, si trabajas en remoto con desarrolladores de otros países, te van a decir la palabra prolijo. No sé por qué en Guatemala no lo usamos, porque es bastante útil. Pero una forma muy proligia de trabajar es justamente encontrar cuál es la solución más fácil, más sencilla y más eficiente de realizar una tarea. Entonces no vas a venir y modificar tu código para que sea difícil, simplemente para poder completar estos requerimientos. Ahora podrías decir, bueno, ¿y los entregables? Bueno, los entregables sería este, que sería el diagrama, el análisis del sistema. Este teniéndolo un poquito más refinado, es decir, ya poniéndole sus flechitas y poniéndole un poquito más, sería el documento de diseño del sistema. Si vamos a tener una propuesta de arquitectura con la implementación del sistema con argumentos claros, es decir, aquí tendrías que explicar qué pasa en esta pantalla, 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 cómo es que esto se conecta con esto y esto se conecta con esto y esto se conecta con esto, por qué creaste esto, por qué creaste esto, que es bastante sencillo de explicar, es decir, el frontend lo utilizamos simplemente para mostrar la información, él no lleva ningún tipo de lógica, la lógica la va a manejar directamente el API, tanto la lógica de negocio como la lógica de las rutas. El API es la que se va a encargar de recibir la información, validar que la información sea la correcta, que la solicitud se haga de la manera correcta, y esto se va a conectar al servicio de CRUD, que es una instancia única de tipo Singleton, que se va a conectar a nuestra base de datos, la cual va, gracias a las reglas de negocio que nuestra API le va a mandar, va a crear objetos o documentos o lo que quieras, como quieras llamarle, va a venir, se va a conectar a nuestra base de datos, ya sea que lo va a leer o los va a escribir, y va a mandar una respuesta al API y el API se la va a mandar directamente al frontend. Es decir, en todo momento vas a tener una comunicación unidireccional, pero a la vez bilateral, porque vamos a enviar información, pero al mismo tiempo la vamos a recibir. Si te das cuenta en todo este proceso, simplemente, bueno, no te das cuenta, tanto la base de datos va a recibir como va a devolver información. El CRUD también lo va a hacer, el API también lo va a hacer y el frontend también lo va a hacer. Entonces, a eso se refieren con esto de acá. El diagrama de componentes sería este de acá, pero más bonito, más elegante. El diagrama de clases, eso es de la base de datos, no hemos llegado todavía ahí. Y diagrama de casos de uso, tampoco hemos llegado ahí. Aseguramiento de calidad, plan de aseguramiento de calidad podría referirse a un montón de cosas. Espero que se trate de un protocolo el cual garantice que el código sea de calidad. Eh, no es que esté bien escrito o que sea de la manera correcta, sino que cuando se refieren a código de calidad se refiere a que el código no falle. Por eso estoy utilizando TypeScript. Documento de pruebas, es decir, creo que aquí lo que te van a pedir es que sea, eh, ya sea que probes el código y que lo documentes, o sea, las pruebas que realizaste, como aquí estoy creando un componente, o aquí estoy utilizando esta pantalla para crear un flujo de producción, o aquí estoy descargando, por ejemplo, el informe de alimentario, o puede que te estén pidiendo la testing, pruebas unitarias. Si es así, pues suerte, no vas a lograr hacerlo. No, si es así, te va, tenés que ponerte a pensar en componentes TDD, buscar TDD o desarrollo TDD, T de tomate, D de dedo, D de dedo. Son cuando primero es, en resumen, es cuando primero pensás hacer el test y después haces el componente en base a lo que el test vaya necesitando. Y el manual de usuario, que obviamente es simplemente un documento donde te dicen cómo utilizar el sistema.
Entonces en el siguiente video lo que vamos a hacer es conectar, vamos a crear todo el sistema de la conexión de base de datos, tratando de utilizar estos patrones de diseño, tratando de cumplir estos criterios y sobre todo tratando de respetar nuestro diseño original, que se ve horrible, pero es lo que hay, así que así es. Así que si te interesa poderlo seguir, suscríbete al canal. Si en dado caso tenés dudas, me puedes escribir por LinkedIn. Recibo, yo sí contesto por LinkedIn. Me puedes preguntar si en dado caso necesitas ayuda. Si en dado caso puedo ayudarte, te ayudo. No cobro ni tampoco pienso hacerte el proyecto, por si pensás que lo puedo hacer, no pienso hacer el proyecto, pero podría así orientarte a darte un poquito más de, ya sea un feedback del código de lo que llevas, o tal vez un poquito de orientación, tal vez estás un poco perdido con la base de datos o estás perdido eh, con algo. Entonces, si estoy desocupado y te puedo echar la mano, te la puedo echar. Estamos aquí todos para aprender. Y si en dado caso sos el licenciado que da la clase y estás disconforme con que haya subido la solución al problema y que vaya a seguirla subiendo, pues contratame, puedo darte ayuda para tus clases. O simplemente escribirme por LinkedIn y con gusto podemos platicar. Eso sería todo. Suscríbete en el, como les digo, siguiente video, conexión a base de datos siguiendo patrones de diseño. Y vamos a comenzar ya a trabajar directamente con las pantallas, teniendo ya información en la base de datos. Así que eso sería todo.